que el que comenzó, y ya la obra ya comenzó, por lo menos en lo natural, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que nuestro hermano Manuel ya ha puesto lo que es la luz, se ha puesto una luz muy bonita. El salón no es así como este, sino que es como en forma de bóveda, ¿no? Es así, que estos techos así abobadados se llama, o abobados, ¿cómo se llama? ¿No? Y ha puesto una iluminación muy bonita que apunta hacia arriba, hacia la bóveda, y apunta hacia abajo, y se ve muy bonita todo el salón. Cuando yo entré allí, bueno, Anderson también estuvo, tuvimos la sensación como que era algo de los primeros cristianos. Parece como una especie de iglesia de los primeros cristianos, de Roma y esas cosas así, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, estábamos nosotros en Niza, en el sur de Italia, y nos llevaron una noche a un salón subterráneo que era muy parecido, más grande en cuanto a lo ancho, pero muy parecido al salón que tenemos allí, en Francia, ¿sí? Y, ¿dónde dije? No, perdón, Niza es el sur de Francia, perdón, la costa azul. Y entonces estuvimos allí en aquel salón, y cuando entré en ese salón de Llagostera, me dio esa sensación, ¿no? Me dio esa impresión. Es un local totalmente diferente a cualquier iglesia que he tenido o que podemos tener en la actualidad, y es un salón que va a servir como plataforma. Y miren, detrás de toda esa obra de paredes, de baños, etcétera, etcétera, van a venir personas, ¿saben? Y eso es lo importante. Y yo quiero que oremos, y les dejo esta petición de oración, porque yo quiero que sobre todo se conviertan gente de allí, que se conviertan gente de Cataluña, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que orar, que se conviertan catalanes. Es una zona muy, muy hermosa, una zona muy rica de España, una zona que está siendo muy sacudida, como bien saben ustedes, en los últimos tiempos, aunque hemos tomado la determinación de no tocar temas ajenos a la Escritura para no entrar en polémica de un bando ni de otro. Nosotros vamos a lo que vamos y punto. Tenemos totalmente prohibido hablar de temas políticos mientras estemos allí, porque no vamos a eso, vamos a sembrar el Evangelio y nada más. La opinión que usted pueda tener, ni la sé ni me interesa. Nosotros vamos allí a predicar el Evangelio, a levantar el nombre de Cristo, a sembrar la palabra de Dios y nada más. Y cuando nos pregunten, mira, nosotros no entendemos, esas son cosas que ustedes tienen que solucionar, nosotros venimos aquí a esto y esto, ¿no? Y queremos orar para que se convierta gente de Gerona. Hoy hubieron unas manifestaciones tremendas, no sé cuántos de ustedes la vieron en algunas partes de Cataluña, y muy cerca de donde están ellos hubieron unas manifestaciones tremendas en la capital de Gerona, ¿no? Con motivo del Día de la Constitución y todo esto. Y queremos orar para que se conviertan catalanes, y lo ideal sería que los que vayan a trabajar allí aprendieran a hablar y a predicar en catalán, por supuesto que sí. Yo siempre he dicho, y lo ratifico y lo he practicado, porque Elena y yo tenemos clarísimo este tema, que cuando vamos a un sitio nos adaptamos al sitio. Nosotros jamás en la vida, cuando hemos ido a Argentina, cuando hemos ido a Bolivia, cuando hemos ido a África a trabajar, cuando hemos ido a montones de lugares, jamás de los jamases hemos hecho comparaciones, como dice el refrán, ¿no? Que todas las comparaciones, no, es que en mi tierra, no, es que allí nosotros, pues mire, mijo, si usted estaba tan bien y echa tanto de menos su tierra, quédese en su tierra. A usted nadie le llamó para que viniera para acá. Nosotros no vamos a ir a Cataluña a cambiar la mentalidad. Y ¿qué es lo que ustedes comen aquí? Que por cierto comen de maravilla. Comemos lo que ustedes comen. Y si hablan catalán, aprendamos a hablar catalán. Y si tienen X costumbre, por supuesto que no vaya en contra de la palabra del Señor, pues también. ¿Por qué? Porque queremos adaptarnos, queremos amar a la gente cuando vamos a trabajar a donde sea. Y como decía el apóstol Pablo, y yo creo que en eso fue un ejemplo, ¿no? Dice, cuando trabajo con los gentiles, un gentil más, ¿verdad? Nunca sin renunciar a las cosas de la Biblia, por supuesto, pero sin querer cambiar. Ese fue el gran error que muchísimos misioneros cometieron cuando fueron, por ejemplo, con el Evangelio a Latinoamérica. Muchísimos misioneros ingleses, país con frío, con otra idiosincrasia, otra cultura completamente diferente, querían que hasta los indígenas allí se vistieran con corbata y con chaqueta y que se comportaran como los ingleses, lo cual es totalmente imposible, hermano. Entonces nosotros queremos adaptarnos, ¿verdad?, a las circunstancias. No quiero trasladar Canarias a Cataluña, ¿no? Yo no quiero trasladar mis costumbres, ni mi comida, sino queremos adaptarnos a donde vayamos.
Y por supuesto que si yo estuviera ahí trabajando, una de las primeras cosas que haría es aprendería catalán, pero no les quepa a ustedes la menor duda. Y probablemente terminaría hablándolo, medio chapurrado, medio tal, pero probablemente. ¿Por qué? Porque queremos que los obreros que estén allí no estén con esa nostalgia de mi tierra, de mi casa, de mis costumbres. Mire, el cristiano realmente tiene que tener claro una cosa, y yo veo que muchos cristianos no tienen claro esto, con todo respeto lo digo, hay muchos cristianos que llevan años y todavía no tienen claro que si el Señor a usted lo movió de su país, a mí el Señor me movió también del país donde yo nací. Y hablo desde el conocimiento de causas. Si yo fui un niño que me sacaron, que me desarraigaron de mi tierra, me sacaron de mi país, que me sacaron de mi colegio, de mis amistades, y un niñito con 9, 10 años como yo era, cuando vine aquí, pues al principio estaba totalmente desubicado, si no entendía nada. Para mí todo era Simón Bolívar y Francisco de Miranda, y vuelta con Simón Bolívar para arriba y para abajo. Y cuando me metieron aquí, pues yo llegué a un país donde muchas cosas que se creían o se practicaban, yo no las entendía. Por eso durante los primeros años de mi escuela, pues fui un auténtico desastre. Me rebelé durante años, no quería perder el acento, no quería perder, en fin, historias, pero con el paso del tiempo y sobre todo cuando conocí el Evangelio, me di cuenta que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo no soy ni español, ni venezolano, ni argentino, ni chileno, yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios donde está tiene que marcar una diferencia. Y si voy a México, a los 2 días soy un mexicano más. Y si voy a Argentina, a los 2 días soy un argentino más. Y si voy a Cataluña, a los 2 días soy un catalán más, ¿vale? Porque yo creo que el obrero, el hijo y la hija de Dios tiene que adaptarse al lugar a donde va. Por eso creo, y lo digo para la gloria del Señor, que a veces hay personas a las cuales Dios no las lleva a otros lugares. Pero sin embargo a otras personas sí las lleva a otros lugares, porque son capaces de renunciar a cosas, pero por el Evangelio renunciamos a lo que haga falta. Cuando fuimos a África, yo comía lo que comían los africanos. Y no les voy a decir lo que comen allí los africanos donde fuimos nosotros, porque probablemente hasta una cabra la harían vomitar, ¿saben? Pero allí comimos como ellos comían, y comimos con las manos. En mi vida yo había comido con las manos. Pero sin embargo allí, cuando fuimos a una familia musulmana, multimillonaria de Malindi, allí en Kenia, y comían con las manos, y claro, los que estaban allí no sabían ni por dónde empezar. Digo, yo sé por dónde empezar y por dónde terminar. Y comí con las manos perfectamente. Y hasta me chupaba los dedos, sin ningún problema. Y entonces yo lo que quiero que todo el mundo tenga bien claro, que cuando se va a un lugar, nos adaptamos a ese lugar. Además, le digo sinceramente, las hermanas que hay allí, y Anderson está aquí y puede dar testimonio, cuando fuimos se desvivían con nosotros. Créame sinceramente. Cuando yo me enteré que iban 10 hermanos de Bélgica, pues claro, yo lo primero que les dije, oye, pónganse en contacto con Miguelina, pero para ellas es un gozo el tener visitas, el que uno duerma por aquí, uno duerma por allá, es un gozo el atender, la hospitalidad que tanto se ha perdido en el pueblo evangélico, ¿verdad? La privacidad, mi casa, mis cosas, pues en el mundo de la Biblia, la hospitalidad era algo fundamental, era hasta un requisito bíblico. Vemos que una de las grandes características que destacaron sobremanera y que en ese sentido los árabes han sabido mantener, y yo en eso los admiro, es la hospitalidad del patriarca Abraham. Abraham era un hombre que se desvivía, Abraham era un hombre que se gozaba. Cada vez que tenía visita, claro, a mí me dicen, claro, es que tú estás siempre, corre, date prisa, corre. Bueno, pero lean ustedes cuando Abraham recibía visitas en su casa, ¿cómo hacía las cosas? A prisa, corriendo, iba a buscar a los animales y iba deprisa, iba corriendo. Una cosa tremenda, ¿verdad? Lot, su sobrino, fue capaz incluso hasta de jugarse la vida por defender a las personas que estaban en su casa, ¿no? Dice que incluso algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Entonces yo creo que en estos tiempos la hospitalidad, que no está de moda, vamos a vivirla allí en Llagostera, y de hecho la hemos vivido y hemos estado de maravilla. Cuando llegamos a esa caravana que tienen las hermanas allí en medio de la finca y abrimos la nevera, Anderson, la nevera estaba más llena que mi casa. Había más comida dentro de esa nevera y en aquellos almacenes que en mi propia casa, ¿no? Se desvivían dándote lo mejor, atendiéndote, ¿no? Y bueno, y yo sé que el Señor está detrás de todo esto, y yo quiero que ustedes, hermanos, se sientan parte de esta obra. Y me gustaría que con el paso del tiempo todos y cada uno de ustedes pudieran de alguna manera visitar su iglesia allí, porque el concepto y lo que siempre hemos enseñado
que aunque fuéramos 1000 iglesias, siempre tendríamos la mentalidad de ser una sola iglesia. Que por distintos motivos se reúnen unos en un lado, otros se reúnen en otro lado, a otros días, a otros horarios, pero todos somos parte de la misma iglesia, todos somos parte del mismo cuerpo. Y ahora en Llagostera los hermanos se sienten parte de nosotros y nosotros nos tenemos que sentir parte de ellos porque al fin y al cabo somos todos miembros de la misma familia. Y esto que yo he contado esta noche de testimonios, de cómo ha suplido el Señor dinero y ofrendas y obreros, etcétera, esta es la evidencia. Este es el botón de muestra de ver cómo el Señor respalda su obra. ¿Cuántos dicen amén? Dios respalda su obra, la va a perfeccionar. Claro, por supuesto, habrán a veces lobos y mosquitos que vendrán a tratar de perturbar, pero no importa, eso entra dentro del paquete. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados, conscientes, velando y orando para que el Señor bendiga a los que vamos a ir allí. Y va a ser un esfuerzo. En alguna ocasión iré yo, en otra ocasión irá Marcos, en otra ocasión irá Anderson o quien sea, pero lo que está bien claro es que todos tenemos que sentirnos parte de esta obra preciosa que el Señor está haciendo cerca de aquí, porque no es que estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando que en 3 horas usted llega a ese lugar, así que en un avión en 3 horas y media, estamos llegando a otro punto de España muy importante y solamente, yo tengo esto en mi corazón, ¿no? Solamente el Señor sabe en esta hora, en este momento que estoy hablando, si esta no va a ser la puerta para abrir y para extender el Evangelio en otras partes, no solo de Cataluña, sino de la península y de España, porque la necesidad es inmensa. Ya Cristo lo dijo hace 2000 años, la mies es mucha, y lo dijo hace 2000 años. Si la mies era mucha, que la población mundial era mucho menos que la que hay en la actualidad, y él dijo que la mies es mucha, hoy en día la mies sigue siendo mucha, y los obreros no son muchos, a veces escasean, ¿verdad? Pero yo estoy plenamente convencido de que cuando el Señor empieza algo, el Señor lo va a terminar, y vamos a terminar este año con una rotunda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar este año con una rotunda victoria, porque aún no lo hemos terminado, y ya podemos vislumbrar, ya podemos ver en el horizonte las bendiciones que se avecinan, los retos, los desafíos. Dios nos empuja, Dios nos mueve, Dios nos motiva para meternos en otras historias, pero por la obra de Dios, lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Decía Pablo a los filipenses, vuelvo otra vez al capítulo 1, por favor. Me encanta esta carta porque es una carta en la que Pablo abre su corazón y en la que Pablo descubre el amor, la pasión que tenía por esta congregación que, no sé si saben ustedes, la llegó a pastorear durante muchos años Lucas. Ustedes cuando lean el libro de los Hechos se van a dar cuenta que hay un momento en el que Lucas desaparece, ya no habla, como que está viajando con Pablo, y él se quedó pastoreando la iglesia de Filipo durante mucho tiempo, y en esta carta el apóstol Pablo llega a decir cosas tan interesantes como esta. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y eran un montón, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y una vez me dio por buscar la palabra progreso, porque hay palabras en la Biblia, como dije el domingo, que no aparecen. ¿Te acuerdan? La palabra confort, la palabra moda, la palabra incluso felicidad, que no aparece en la Biblia. Pero hay palabras que a veces las leemos en la Biblia y que sería bueno que ustedes se compraran un buen diccionario bíblico para que puedas saber qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió esa palabra, que a lo mejor hoy en día significa una cosa, pero que en aquellos tiempos significaba otra, o era de un significado mucho más profundo. Los dos idiomas en los que se escribió la Biblia son idiomas muy profundos, que tienen términos que a veces pueden significar diferentes cosas. El otro día lo estábamos viendo, ¿verdad?, en la clase de hebreo, como las famosas raíces verbales, según cómo se escriban, según lo que se le ponga al principio, a mediado o al final de la palabra, pueden incluso significar cosas totalmente diferentes, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de presentar algunos ejemplos. Bueno, pues la palabra progreso es un término militar que se utilizaba en aquellos tiempos y que hacía referencia a cuando un ejército, una compañía de soldados romanos,
quería conquistar otro terreno y resulta que el terreno era muy difícil acceder a él, porque a lo mejor había, no sé, muchos árboles o muchos obstáculos naturales, y a golpe de machete, se iban abriendo camino para poder llegar al lugar que querían conquistar. Sí, la palabra progreso, sí, es avanzar, es conquistar, es avanzar hacia adelante, pero con esfuerzo, con sacrificio. Eso es como si nos fuéramos a la selva, a las Guayanas o a la selva ahí en Venezuela, entre Brasil o esos países. Y claro, hermano, allí no hay autopista, allí no hay carreteras, tienes que sacarte el machete y ir abriéndote camino a base de esfuerzo y probablemente te saldrían llagas y callos en las manos, pero al final vas a llegar y el obstáculo no va a impedir que llegues a la meta, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Hermano, ha habido muchas cosas a lo largo de mi vida, en mi ministerio, persecuciones, cárceles, calumnias, etcétera. Dice, pero todo esto, dice Pablo, la conclusión es que ha redundado para el progreso del Evangelio. Pero claro, para que el Evangelio progrese, no es tocando un botoncito. Para que el Evangelio progrese hay lágrimas, y hay esfuerzo, y hay sacrificio, y hay vidas que a veces se quedan por el camino, y a veces hay personas que han ofrendado más allá de su fuerza, y a veces hay personas que han renunciado a veces a algo para poder invertir esto en la obra del Señor. Sí, ese progreso en el Evangelio que se ha visto hasta el día de hoy no ha sido un progreso fácil. Detrás de nosotros hay mucho esfuerzo, y en este país, aquí en España, en este país muchas personas dieron su vida para que tú y yo en esta noche pudiéramos tener la Biblia en español en nuestras propias manos. ¿Qué te parece? Como en Alemania, y Cordy lo sabe bien, como en Alemania también hubo mucha persecución para que la palabra de Dios no llegara al idioma del pueblo. Pues si en Alemania era difícil traducir la palabra de Dios y llevarla al pueblo, que era en aquel momento mucho más culto y mucho más abierto que los españoles chapados a la antigua de aquellos siglos, imagínate lo que costó llevar la Biblia al pueblo en su propio idioma, con la presión que había por parte de la iglesia en aquellos tiempos y las persecuciones que había y en fin, con toda una parafernalia avalada nada más y nada menos que por los reyes españoles, por la corona española, que le dieron todo el poder y le dieron toda la autoridad a la Iglesia Católica para que formaran aquello diabólico que se llamó y se conoció como el Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿verdad? Y que el objetivo era impedir a toda costa que llegara la palabra de Dios a España y que la gente se convirtiera y que leyera el Evangelio y que fueran salvos y que pasaran de muerte a vida y que fueran libres. Imagínate, hermano. Entonces, claro, hoy en día es muy fácil llegar a un culto, llegar a una iglesia como esta o como cualquier otra y traer tu Biblia en la mano y sales y nadie te va a atacar, nadie te va a perseguir, nadie te va a hacer nada. Pero para que eso se diera, ha habido mucha sangre y ha habido mucho esfuerzo y muchas persecuciones, y aquellos curas que hacía siglos tenían en su corazón el anhelo y el deseo de que los españoles, el pueblo hispano, los millones y millones de personas que hablamos este idioma precioso que es el nuestro, pudieran tener la Biblia en su mano, pues oye, tuvieron que huir y tuvieron que jugarse la vida, y algunos se quedaron por el camino. Así que cuando tú abras la Biblia, date cuenta que a lo mejor detrás de esa traducción hay mucha sangre derramada, porque no es fácil el que la Biblia pudiera llegar hasta nuestras manos. Así que hubo un progreso, hubo un avance, pero cuidado, algunos sembraron con lágrimas, otros hemos recogido con regocijo, pero otros sembraron con lágrimas. Y hoy en día hay millones de Biblias en España, millones, No sé en mi casa cuántas pueden haber. Yo personalmente, no sé, puedo tener, 10, 12, 15, 20 Biblias, entre Biblias y Nuevos Testamentos en un idioma, en otro idioma, puedo tener, muchas. Si sumáramos todas las Biblias que hay hoy en día en este país, estamos hablando ya de millones de Biblias. Tú llamas ahora mismo a cualquier librería evangélica de España y puedes comprar mañana 300, 400, 500, 1000 Biblias. A precios a veces irrisorios, a precios de 2,50, de 4 euros, 5 euros, una Biblia, la palabra de Dios, hermano, por 4 euros. Es impresionante, a veces nos gastamos más cuando vamos a tomarnos algo a un sitio que lo que vale una Biblia. Pero para que eso se diera, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas lágrimas se tuvieron que dar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que el Evangelio ha progresado de tal manera, versículo 13, que mis prisiones, y habla en plural porque no fue una sola, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Es decir, aquella gente nunca iban a escuchar el Evangelio si no tuvieran a un preso cristiano.
¿Cómo iban a escuchar aquellos centuriones, aquellas personas con aquella autoridad el evangelio? ¿Tú te crees que aquella gente con aquella arrogancia, con aquella prepotencia, iban a salir de sus palacios, iban a salir de su vida de confort y se iban a ir a aquellas mazmorras con aquellos cristianos que para ellos eran de lo peor? Bueno, pues el Señor lo hizo de una manera tan maravillosa que permitió que algunos cristianos fueran capturados, fueran presos, puestos en la cárcel, como por ejemplo el apóstol Pablo, para que desde adentro, ya que ustedes no vienen a nosotros nos metemos aquí adentro. Es como cuando hizo el Señor el milagro de meter a Moisés dentro de la corte del faraón. Eso es algo increíble. Miles de niños murieron, o cientos o docenas, lo que fueran. Sin embargo, el Señor mete a uno dentro del palacio. Tú mismo me lo vas a criar, tú mismo me lo vas a educar, y ese mismo desde adentro va a cambiar la historia para siempre de este imperio llamado Egipto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo dice, mira, yo estoy preso, estoy con cadenas, pero yo aprovecho el tiempo. Yo no estoy aquí lamentándome, quejándome, murmurando por qué estoy aquí. No, estás aquí para que esta gente oiga el evangelio. Incluso Pablo nos da a entender de que él ganó a gente para Cristo y a otros los ayudó a reconciliarse con el Señor dentro de la cárcel. Esto es algo increíble, hermano. Sí, que a este hombre no lo paraba nada ni nadie. La famosa historia de Onésimo, no sé cuántos de ustedes la conocen, pero hay una carta en la Biblia muy chiquitita que él la escribe a una persona, no es a una iglesia, sino a un hombre, a un hermano, se llama Filemón. A este hombre se le escapó un esclavo, seguramente le robó cosas, y no sé cómo termina en Roma y entra en contacto nada más y nada menos que con Saulo de Tarso, con Pablo. Me gustaría en la eternidad hacerle muchas preguntas a Onésimo y a Pablo, sinceramente. Tengo tantas cosas que preguntar, tengo toda la eternidad para estar preguntando, oye, ven para acá, mire, ¿cómo fue aquello? Oye, cuéntame aquello. Oye, Eliezer, oye, Abraham, David, ven para acá. Yo le voy a preguntar, oye, Onésimo, ¿y tú cómo diste en la cárcel con Pablo? ¿Cómo llegaste tú allí? Bueno, resulta de que era un esclavo que se le escapó a Filemón, y en la casa de Filemón era donde estaba la iglesia. Y el pastor era Lucas. Y era la iglesia de Filipo. Oye, pero qué pequeño es el mundo, ¿no? Es decir, los filipenses eran los miembros de la iglesia de Filipo. No me digas, ¿qué te parece? Y este esclavo se le escapa al dueño de la casa donde se hacen los cultos. Y Pablo dice, no, tienes que volver. Pero claro, volver era jugarse la vida. Pero entonces la palabra onésimo, que significa útil, Pablo hace un juego de palabras y escribe una carta preciosa, que es como si Cristo estuviera intercediendo delante del Padre por el pecador. Es como un símil, ¿no? Y le dice, mira, Filemón, este que en otro tiempo te fue un inútil, ahora te es útil a ti y a mí. Recíbelo. Recíbelo como si fuera yo. Y si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. Como diciendo, yo sé que te habrá robado, te habrá hecho un desastre, pero tú ponlo a mi cuenta, pero te recuerdo que tú a mí también me debes, punto suspensivo. Y ahí entonces él intercede desde la cárcel. ¿Te das cuenta que Pablo aprovechaba cualquier momento, estuviera preso en la cárcel, estuviera en el extranjero, predicándole a extranjeros, estuviera dentro de un barco, estuviera dentro de una cárcel, se pone a cantar? ¿Sí? No hay circunstancia desfavorable para un cristiano cuando tú aceptas la dirección del Señor. Tú dices, bueno, en la cárcel, ¿pero qué pasa? ¿Que en la cárcel no se puede cantar? ¿Solamente se puede cantar en la iglesia? Pues cantemos entonces en la cárcel, oremos en la cárcel. Y mira la que se montó y ganó al carcelero. En un barco no se puede predicar. ¿Por qué? Porque vamos presos. ¿Y qué más da? Pero tenemos congregación, tenemos un sitio, tenemos audiencia. Prediquemos entonces en el barco. Y él aprovechaba todo momento y toda situación para dar testimonio de su Dios. Y por eso él dice que la gente ha oído el evangelio a través de sus prisiones, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, verso 14, ánimo en el Señor, como mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, si yo, preso, condenado a muerte, no tengo miedo de hablar, los hermanos, dice, pues si este lo van a matar mañana, no tiene miedo de abrir la boca y predicar el evangelio, cuánto más nosotros, que estamos en libertad, abramos también la boca y prediquemos del Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, que él ve
cosas buenas y positivas por todos los lados. Yo no entiendo a los cristianos, perdónenme, a lo mejor hay alguno aquí así, no lo sé, aunque no es nuestro estilo en Vida Nueva hablar así, pero he conocido cristianos que ven al diablo por todos lados. ¿No conocen ustedes gente así? Ay, es que el diablo no sé qué, ay, es que el diablo no sé cuánto. Yo digo, pero chico, tú ves al diablo por todas partes. Y sin embargo no ves al Señor por ningún lado. Y yo creo que es más fácil ver al Señor por todas partes que al enemigo. ¿O es que el enemigo es omnipresente? Porque parece que tiene residencia en Anaga, parece que vive aquí en residencial Anaga. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. El que está en todas partes al mismo tiempo es Dios. El Señor nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero el diablo no. ¿Cuántos dicen amén? El diablo puede estar en un solo sitio al mismo tiempo. En un solo sitio, porque no es omnipresente, pero Dios sí es omnipresente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Por aquí, lo ves por allá, lo ves... Muchachos, es como si quisiera vivir aquí en Tenerife y no hay forma de echarlo de aquí. Hace años conocí a un hermano que me dijo que iban a hacer una reunión en una plaza al aire libre en Santiago de Compostela, porque detrás de la catedral del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, valga la redundancia, descubrieron una fuente que está en una zona llamada la Plaza de las Platerías, porque ahí se reunían los plateros, los que trabajaban con la plata, y por eso se llama así la Plaza de las Platerías, y hay una fuente con una columna, y encima hay como si fuera una especie de ángel ahí, como de demonio, y entonces que le había revelado no sé quién, que ahí estaba el diablo, y que había que ir a orar a esa plaza para echar al diablo de España. Ahora, cuando me llegan a mí con la invitación, yo les dije, ¿está allí el diablo? Sí, digo, gloria a Dios. Dice, ¿cómo? Digo, hombre, si está allí, déjalo quieto. Déjalo quieto. Si está allí, déjalo, no lo menees, déjalo quieto ahí. Además, encima de la columna, con el frío que hace en Santiago de Compostela, estará ya congelado. Hermano, mire, a mí me da igual dónde está el diablo, ¿sabe? A mí me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es saber dónde está mi Dios. Porque donde esté mi Dios, aunque el otro esté, ay amigo, qué diferencia. Por lo tanto, si Jesús se va al desierto y se encuentra con el diablo, lo importante no es que el diablo estaba en el desierto, lo importante es que Jesús estaba en el desierto. Eso es lo importante, ¿se da cuenta? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que él ve al Señor por todas partes. Él ve que hasta los hermanos se animan a predicar el evangelio y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Uy, mi madre. Y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo puede una persona predicar por envidia, por celos? ¿Existirá eso hoy en día? ¿Se hará alguien pastor? ¿Se proclamará alguien hoy en día pastor porque tiene celos del otro que también es pastor? Claro, usted vive en otra dimensión y estas cosas como que no le llegan, ¿no? Pero hay gente que se hacen pastores porque a lo mejor tienen celos y envidia de otros y quieren también ser como otros. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Miren la solución que Pablo le da. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Mire, si por envidia, porque se quiere parecer a ti, y quiere ser como tú, se hace pastor o quiere predicar, y alguien se convirtió a través de esa persona, gloria a Dios. Gloria a Dios, por lo menos alguien se convirtió escuchando el evangelio, aunque a lo mejor la intención de esa persona al predicar el evangelio no haya sido la correcta, pero no me voy a quedar con ese punto negro en la camisa, sino que lo que voy a mirar es que un alma se ha convertido, aunque sea a través de él o aunque sea a través de lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión es que la gente se salve y que la gente se convierta, y si usted cree que lo puede hacer mejor, pues hágalo, y así pues más gente se convertirá al Señor. Pero ahora dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza y como siempre hasta ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir,
yo le doy gracias al Señor y sé que ustedes están orando por mí para que el Señor me suministre su presencia, su espíritu. Sé que el Señor me puede liberar de aquí, pero mira, si yo puedo glorificar a Cristo con mi vida, lo haré. Y si tengo que glorificarle con mi cuerpo, con mi martirio, también lo haré. Me da igual. Porque hay una palabra tremenda que él dice aquí, y es el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, no dice pérdida, dice ganancia. Esto es tremendo, ¿eh? Para mí el vivir en la carne, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confío en esto, de que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo sean en la fe. Mira, tú sabes que la palabra que más se repite en la carta de Pablo a los filipenses es la palabra gozo. ¿Y cómo puede un preso condenado a muerte repetir continuamente la palabra gozo? Cuando asociamos generalmente la palabra gozo o alegría o felicidad con cosas buenas. Pero es que él no consideraba la cárcel como algo malo, sino que simplemente el Señor lo había cambiado de lugar, pero el ministerio seguía siendo el mismo. Sí, él va a seguir predicando, va a seguir enseñando, va a seguir orando por los necesitados, va a seguir restaurando vidas en el nombre del Señor. Da igual, sea en una sinagoga, sea en un barco, sea en la cárcel, sea donde sea, el ministerio no cambia, lo que cambia es el lugar. Pero la palabra y el evangelio sigue siendo exactamente la misma. Y eso es lo que tenemos, yo creo que mentalizarnos nosotros. ¿Qué más da? Si es aquí, o es allá, o es por la mañana, o es por la tarde, o es en el local, o es al aire libre, o es en un colegio, da igual. Si el evangelio y el mensaje y la obligación de compartir la palabra es la misma. El Señor nos mueve de un lugar a otro, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y la responsabilidad de compartir la palabra también sigue siendo la misma. Y decía el apóstol Pablo, ay de mí. Ay de mí si no predico el evangelio, porque la obligación la tengo y la responsabilidad Dios me la colocó encima de mis hombros, ¿no? Por lo tanto, él dice, mira, si tengo que morir por Cristo, pues ya está, gloria a Dios, se acabó. Si tengo que seguir viviendo porque el Señor cree que todavía soy de beneficio para el crecimiento y para la madurez espiritual de ustedes, pues amén, me quedo, no tengo ningún problema. Claro, estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Pero bueno, pero es que yo no busco lo que es mejor para mí. Yo lo que busco es lo mejor para el cuerpo de Cristo. Y lo mejor ahora es que yo me quede un tiempo para seguir ministrándoles a ustedes, pues me quedo un tiempo. Pero si el Señor dice, mira, déjalo, que ya voy a poner a otro y es tiempo de llevarte a mi presencia, pues dice, no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, la madurez de este hombre realmente es impresionante. La madurez de Pablo es algo fuera de lo normal. Mira, hubo un dramaturgo español llamado Miguel de Unamuno, que por cierto lo desterraron aquí a la isla de Fuerteventura, que él dijo en una ocasión, este hombre era Jesucristo. Porque no es normal que un hombre tenga esa madurez y esa claridad de pensamiento como este hombre tenía. A veces pensaba que era Jesucristo más que Pablo el que estaba hablando o escribiendo una carta, ¿no? Y es que, amados hermanos, nosotros podemos llegar a unos niveles de madurez, yo creo que tremendos. Por supuesto que lleva tiempo, es todo un esfuerzo, es todo un sacrificio, es toda una disciplina, pero la madurez yo creo que se produce en nuestra vida si hay el interés de llegar a ese nivel de madurez. Yo no sé si en tu vida hay un conformismo, el decir, bueno, yo ya estoy así bien y yo ya aquí me quedo, o tú quieres avanzar y progresar y quieres ir más allá. Nosotros hoy por hoy queremos avanzar y queremos crecer y queremos ir y queremos hacer lo que Dios nos mande hacer. Me da igual si es 100% coincide con mis sentimientos o emociones o anhelos, o tal vez no. Pero ¿saben una cosa? La voluntad de Dios tiene 3 características que él en otra carta a otros hermanos de Roma menciona, y yo quiero terminar con esto. Pablo dice que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Bueno, y si la voluntad de Dios verdaderamente es santa, es algo diferente, es algo distinto, es agradable
y es perfecta, ¿por qué nos empeñamos a veces en hacer la nuestra? Que muchas veces ni es santa, ni es tan agradable, ni tiene nada de perfecta. ¿No deberíamos más bien nosotros renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar y acatar 100% la suya, sabiendo que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde está el respaldo y la bendición de Dios? ¿Saben una de las cosas que hemos visto una vez más en esta obra que estamos allí trabajando en Llagostera? Que basta que nosotros demos un paso para automáticamente el Señor ir delante de nosotros y abrir puertas y dejarnos con la boca abierta. Si no nos hubiéramos metido en este proyecto, estos hermanos de Bélgica seguramente nunca se hubieran puesto en contacto con nosotros para nada. Pero Dios ha comenzado a tocar corazones de personas que nosotros ni hemos hablado con ellos, pero Dios sabe a quién mover y cuándo mover y a dónde mover. Entonces yo no quiero perderme ni una, porque como dije en una ocasión, y simplemente es una regla de 3, me queda menos vida de la que he vivido. No lo digo con pena, sino es la pura realidad. A mí me queda menos vida que la que ya he vivido. No creo que viva 57 años más. Oye, no sé. El Señor tiene la última palabra, pero bueno, yo qué sé. Por lo tanto, en lo que me queda, solamente le pido al Señor que me dé fuerzas y que me dé visión por su reino y por su obra. Y también le he pedido que lo que no he hecho en estos años lo pueda hacer en los que me quedan. Porque hace muchos años alguien nos vino a visitar y me dijo que una de las cosas que me dijo a mí a nivel personal, y bueno, yo le dije, bueno, pues con el tiempo se verá, y en aquel momento ni existía esta iglesia, ni existía la iglesia del Puerto de la Cruz, ni mucho menos planeábamos en Llagostera. Una de las cosas que me dijeron en aquellos años en un culto, dice, tú llevas muchas iglesias dentro de ti. Y en aquel momento, ya te digo, esta iglesia no existía, ni la del puerto, ni otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, donde veo dos grandes necesidades, y las veo cada día más, hermanos, de recursos y de obreros. Pero por otra parte, veo también que si no hay recursos aquí, el Señor los saca de otro lado. Y si no hay obreros aquí, el Señor los manda de otro sitio. Porque a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido ponerme en contacto con estos hermanos de Bélgica a pedirles colaboración. No lo haría nunca en mi vida. Sin embargo, el Señor, que ama su obra, que respalda su obra, que dice que Él sustenta y cuida su iglesia, ¿verdad? Pues Él mueve las fichas y los elementos como Él quiere, porque al fin y al cabo, pues eso es lo que tenemos que hacer. Señor, úsame como cuando quieras y donde quieras. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un muchacho que yo no sé ni quién es, no sé si me está viendo en este momento, le doy las gracias desde ahora mismo, viendo un culto el domingo tranquilamente en su casa en Gerona, Dios le iba a poner en su corazón que hoy se fuera para allá a ayudar en la construcción que estamos haciendo? Es que eso ni se te pasa por la mente en el momento en el que tú estás compartiendo la palabra, pero el Señor tocó a miles de kilómetros de aquí a una persona que de repente se levantó hoy lunes, ya no sé dónde vi, hoy jueves, y dijo, no, espérate, lo levantó el lunes, porque el culto fue el domingo, y hoy fue para allá. Bueno, tardó unos días, pero bueno, está bien, llegó. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿cuánta gente nos podrá ver ahora o dentro de un rato que dice, pues yo también quiero ayudar con la obra de Dios? Y a lo mejor voy a donar esa batería, o voy a donar esa guitarra, o ese bajo, o ese micrófono. Yo qué sé, hermano, yo qué sé. Yo lo único que sé es que a Dios nunca le vamos a ganar en nada. Él siempre irá delante de nosotros. Cuando se comenzaron a hacer las habitaciones en el Puerto de la Cruz, aún no se habían terminado. Y ya teníamos las 50 camas, con los 50 colchones y las 50 almohadas. ¿Qué te parece eso? Si no se hubiera empezado esa obra, ¿para qué nos va a mandar el Señor 50 camas? ¿Dónde meto yo aquí dentro 50 camas? ¿Para qué? ¿Para que se me vengan a vivir ustedes a la iglesia? ¡Ni loco! Pero el Señor las mandó porque allí hacían falta. ¿Qué te parece? Entonces, el Señor va delante de nosotros. ¿Me dejan decir una cosita más? Mira, hermano, es que no le vamos a ganar al Señor en nada. Una vez se levantó una persona muy temprano, era aún de noche, como se levantan la mayoría de los jóvenes hoy en día. Ustedes saben, ¿no? Se levantan de noche, ¿no? Para orar y tal, ¿eh? Bueno,
y se fue al sepulcro porque se acordó de que el Señor había dicho que iba a resucitar. Y se fue para el sepulcro para ser la primera persona en verlo salir de la tumba. Claro, iba pensando, ¿y quién me va a mover la piedra? ¿Y cómo veo la piedra? ¿Y cómo saldrá? ¿Y cómo? Te dije el otro día que la piedra no la movió el Señor para poder salir, sino para que el hombre pudiera entrar. Él podía salir por la piedra sin ningún problema. Él movió la piedra para que tú puedas entrar y ver que no está, no para que él salga, ¿te das cuenta? Y cuando llegó al sepulcro, resulta que el Señor ya había resucitado. Ni en eso le ganamos al Señor. Por muy temprano que te levantes, ya Él se levantó antes y sorprendió a aquella mujer, como nos va a sorprender en todo a todos nosotros, porque Él siempre va delante. Lo importante es mantener una buena actitud, dejarse llevar, y Señor, sorpréndeme y úsame como tú quieras. Y yo creo que lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias. Solamente tenemos esa palabra en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nos sorprendes cada día. Gracias, Dios mío, porque vas delante, abriendo puertas en esta tarde. Y vamos a comenzar con un versículo que está en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y 13. Estos versículos se han leído aquí en otras ocasiones. Son versículos muy conocidos, pero nos van a venir muy bien para comenzar este estudio que ahora les voy a decir por qué línea y de qué tema vamos a tratar. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que dos características más interesantes: viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo siguiente dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. Es una versión un poquito diferente a la que solemos tener en nuestras Biblias, versión Reina Valera. Vamos a tener que corregir también un poquito eso para que todos estemos leyendo lo mismo. Y probablemente, tal vez el fondo, estamos probando un programa nuevo, y tal vez el fondo con las letras no pegan bien en el sentido de que son demasiado claras, aunque ustedes las ven claras ahí, pero yo en el monitor no las veo tan claras. Pero bueno, ya son cositas que se van a ir arreglando. Quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de la verdad. Una palabra que aparece miles de veces a lo largo y ancho de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra verdad es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido que el ser humano conozca y viva en la verdad. ¿Amén? ¿Me pueden decir amén fuerte? Se lo agradezco, gracias. ¿Amén? Muy bien, les agradezco mucho, hermano. No sé si el frío los tiene medio congelados, pero me gustaría que fueran más participativos, ¿sí? No es la voluntad de Dios que el hombre esté en la ignorancia. La ignorancia hace mucho daño. Como dije en una ocasión, la ignorancia es el terreno de Satanás. Cuanto más ignorante sea un pueblo de las verdades, de las palabras de Dios, más fácilmente le resultará al enemigo manipular, engañar, desanimar, destruir a esas personas. Por lo tanto, nosotros somos amantes de la verdad. Tenemos que llenarnos, interiorizar nuestras vidas con las verdades que han sido reveladas y escritas en la palabra de Dios. Y he querido comenzar el estudio esta tarde acerca del tema de la verdad con esta palabra, porque ¿dónde podemos encontrar esas verdades? Bueno, la Biblia dice que no están lejos de nosotros. No tenemos que subir al cielo a buscarlas. No podemos escudarnos detrás de la excusa de decir, bueno, no las conozco, están muy lejos, no han sido reveladas todavía al hombre, sino que las verdades de Dios ya han sido reveladas y están escritas en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, para que todos y cada uno de nosotros podamos conocerlas y podamos vivirlas y practicarlas e interiorizarlas. Así que donde vamos a encontrar fundamentalmente la verdad, sobre todo, es en la Biblia, porque la Biblia
es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay engaños. En la palabra de Dios no hay mentiras mezcladas con verdades, sino que toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso el autor de esta carta, que le escribió esta carta a los hebreos, a los judíos, él dice que la palabra, al ser verdad, es viva. Al ser verdad, es eficaz. Cuando viene a nuestra vida, produce cambios. Ya decía el profeta Isaías, esas palabras que ustedes conocen muy bien, que así como cuando cae la lluvia y ese agua no vuelve, sino que riega los campos y la tierra, ¿verdad? Y germina las semillas, dice, así es mi palabra. Cuando yo la envío, cuando esas verdades son anunciadas y predicadas y compartidas, pues esas verdades penetran en nuestros corazones y nos cambian y nos transforman. ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis experimentado en vuestra vida? ¿Cuántas personas que tenían dudas, que no sabían si esto se podía hacer o no, si esto se podía practicar o no, han comenzado a leer y a estudiar y a escudriñar las Escrituras y sus ojos han sido abiertos y la ignorancia ha desaparecido? Fíjense qué importantes son las verdades y poderosas las verdades de la palabra de Dios, que el mismísimo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en aquel tiempo de ayuno, ¿se acuerdan? Pues ¿qué citaba él? ¿Qué usaba él? La palabra. Porque los textos que él le dijo al diablo cuando le decía escrito está, son verdades poderosas que destruyen mentiras, que rompen fortalezas, que tumban argumentos. Y por eso nosotros cuando buscamos la verdad, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las verdades en las cuales todos y cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, tenemos que creer. Pablo, hablando de la importancia de las verdades de la palabra, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, hay dos, ¿saben? Primera y segunda de Timoteo. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, concretamente en el capítulo 3, cita algo muy importante acerca de la palabra. Y dice así, toda escritura, toda la palabra, es inspirada divinamente y es útil, fíjense, todo lo que puede producir y hacer en la vida de un creyente la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, que significa un poco confrontar, ¿no? Corregir, instruir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios, lógicamente ahí entran también ustedes, hermanas, las mujeres, para que el hombre de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean perfectos o completos, perfectamente equipados, preparados para toda buena obra. Es decir, que no solamente en esa carta, quien la haya escrito a los hebreos, se menciona la eficacia y lo viva que es la palabra, sino que Pablo, cuando le escribe a un pastor, le dice que lea, que estudie la palabra, porque toda la palabra en un momento determinado le puede servir para instruir a alguien, o para corregir a otra persona, o para guiarlo, o para enseñarle cualquier aspecto de la vida cristiana. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su época, ustedes ignoran las Escrituras. Y en otra ocasión Él dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Que dice que se encontró con dos discípulos que iban por un camino en dirección a Emaús. Dice que les abrió las Escrituras. Claro, lógicamente él no tenía un libro como nosotros podemos tener toda la palabra de Dios en la mano, pero él se la sabía de memoria. Y él fue a través de la ley, a través de los salmos, a través de los profetas, versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, tratando de animar, tratando de inspirar nuevamente el espíritu decaído y desanimado de aquellos discípulos que habían creído que se habían equivocado, que todo había sido un engaño, un cuento y una mentira, pero dice que las Escrituras lo que hicieron fue que volvieron otra vez a arder sus corazones, porque la palabra de Dios, como leímos al principio, es viva y es eficaz. Así que si alguien está buscando la verdad, pues, ¿saben lo que le decimos? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Y hay miles de testimonios de personas que leyendo la palabra de Dios, sus dudas se disiparon. Muchas personas que leyendo la palabra del Señor y escudriñando las Escrituras, llegaron a la conclusión de que Cristo fue el verdadero Mesías.
no fue un impostor, no fue un cuento, no fue un engaño, sino que todo estaba profetizado, todo estaba escrito y todo se cumplió literalmente al pie de la letra, como decía la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, el primer lugar donde podemos saber con toda seguridad y garantía que vamos a encontrar verdades profundas y genuinas es en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero aparte de encontrar la verdad en la Biblia, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, algo muy interesante acerca del Espíritu que Él les enviaría, el Espíritu Santo. Y dice así: cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, y ahora dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que al Espíritu Santo se le llama Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ¿verdad? Pero uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Porque repito lo que dije al principio, la voluntad de Dios siempre, siempre ha sido que el hombre, que la humanidad conozca las verdades. Lamentablemente, el diablo se ha encargado de envenenar a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, a través de muchos medios, se ha encargado de envenenar a naciones enteras, a millones y a millones de seres humanos en el pasado, en el presente, y me temo que todavía seguirá haciéndolo en el futuro. Pero la verdad, hermanos, no es un concepto abstracto, no es algo que decimos, bueno, la verdad, como dijo aquel, ¿se acuerdan? ¿Y la verdad qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo estas palabras? Poncio Pilato. Tenía nada más y nada menos que delante al Señor Jesucristo y se atreve a decirle al Señor Jesucristo, ¿y qué es? ¿Y qué es la verdad? Pues saben, hay un versículo que todos los cristianos yo creo que conocen de memoria. También está en Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Y son palabras textuales del mismísimo Señor Jesucristo. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade algo muy importante, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no se da a conocer como una verdad más, sino como la verdad absoluta. Podemos tener la completa seguridad que cuando una persona lee su palabra, se deja guiar por el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, tanto la palabra como el Espíritu Santo no te va a guiar nunca por malos caminos, no te va a llevar nunca a lugares tenebrosos y de mentiras, sino que te va a quitar la venda y te va a llevar al autor de la verdad. Y la verdad tiene nombre, y su nombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan, cuando escribe una de sus últimas cartas, que las tenemos en la Biblia, tenemos 3, aparte de un libro extraordinario que lleva su nombre, el Evangelio, y otro libro profético, que es el Apocalipsis, él dice, hermanos, nosotros estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te puedes ir a la cama todos los días tranquilo, tranquila, de saber que si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú tienes la verdad morando dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa verdad no te la calles, no la vivas de una forma muy privada y personal, de tal manera que nadie se entera, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo quiere que las verdades que hemos aprendido y descubiertos en Él y en su palabra, las divulguemos, las compartamos. La verdad no es algo que tenemos que tener en el corazón y que nadie se entere, sino al contrario. No es un gozo cuando podemos ayudar a una persona y ayudarlo a salir de una duda, de una interrogante, de una pregunta que ha tenido carcomiéndole el alma y la mente durante años y años, y por fin logra entender que aquello no era verdad y que la verdad era esta. Hermanos, la verdad produce un efecto estabilizador en la vida del hombre extraordinario. Gente con unos desequilibrios, con unos traumas, con unos complejos, con unas ataduras terribles, pero cuando llega la verdad que es poderosa, tremendamente poderosa, pues le transforma la vida y trae un equilibrio, trae paz, trae libertad, como el texto que tenemos aquí nosotros en la plataforma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad?
La verdad siempre viene a traer un efecto positivo a nuestra vida. Nunca, jamás la verdad viene a hacer daño. Hay personas que no quieren oír ciertas verdades porque se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir aludidos, pero dale siempre muchas gracias al Señor por cada una de las verdades que oyes, por cada una de las palabras de verdad que aprendes. ¿Por qué? Porque esas verdades te van a hacer mejor persona. Esas verdades te van a hacer acercarte cada día más y más al Señor. Van a quitar cualquier ignorancia, cualquier tradición absurda y ridícula. Y van a ir rompiendo mentiras y cada vez vas a ser más libre en tus pensamientos, a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones. No vas a estar siempre asustado, no vas a estar siempre atemorizado por lo que te hagan, por lo que te digan, sino que la verdad te va a traer equilibrio emocional a tu vida. Y uno puede ver cuando una persona está viviendo y ha interiorizado las verdades en su vida, esa persona vive tranquila, sin miedos a lo que pueda pasar, a lo que le puedan decir o a lo que le puedan hacer, que si el marido, que si los hijos, que si el trabajo, nada de angustias, ni preocupaciones, ni afanes, sino con una tranquilidad, con una estabilidad. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde fluye? ¿De dónde nace todo eso? De la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad te lleva a Cristo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde, y lo quiero aclarar, porque habla acerca de la importancia de que en la iglesia more y esté la verdad como base. Está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y es muy interesante este texto porque dice así, presta atención: esto te escribo con la esperanza que iré pronto a verte o a visitarte. Si no fuere tan pronto o presto, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad, o columna y baluarte de la verdad, como dice en la versión Reina Valera. A veces algunas versiones parece que vienen a ayudar y otras veces yo creo que vienen un poco más a confundir, ¿no? Una cosa es una base, como dice esa versión, y otra cosa es un baluarte. Yo sé que la palabra base o fundamento es más conocida, se usa más en el lenguaje cotidiano y diario que la palabra baluarte, que es una palabra que prácticamente no se usa para nada, casi se ha quedado ya, digamos, exclusivamente para algo bíblico. Pero para poder entender lo que dice la Reina Valera acerca de la verdad en la iglesia, tenemos que entender la palabra baluarte. En el tiempo en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, el imperio que estaba gobernando el mundo era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su base en Roma, lógicamente, pero se había expandido por todo lo que era el norte de África, por todo Oriente Medio y por supuesto por toda Europa. Y ellos tenían diferentes cuarteles o diferentes lugares donde los soldados vivían. Tenían un edificio, una construcción, que era un pentágono. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, o han oído hablar alguna vez acerca del famoso Pentágono, allí en los Estados Unidos, que es una sede muy importante de todo lo que es el tema de los militares en Estados Unidos. Pues los romanos ya tenían ese tipo de edificio. Un edificio en forma pentagonal, un pentágono, donde había cientos, miles de soldados viviendo y en momentos de necesidad o de urgencia salían de ese lugar. Era una especie de fortaleza muy difícil de penetrar, donde vivían los soldados romanos, y Pablo, que vivía en el tiempo del Imperio Romano, dice que la iglesia tiene que ser un baluarte, es decir, un lugar donde se predica y se viva y se practique la verdad. No solamente que sea la base y el fundamento de nuestra vida, sino que sea un lugar donde nada más entrar por esas puertas, lo único que se va a predicar y a compartir y a enseñar con la gente que ha decidido congregarse en ese lugar es la verdad. Lamentablemente tenemos que decir que no en todas partes se predican las verdades de la palabra de Dios. Que en algunos lugares, aparte de verdades, también se predican cosas que tienen que ver con opiniones,
con métodos, con sistemas humanos, pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad está en la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que es la verdad, y en la iglesia tiene que estar siempre como base y fundamento la verdad. Y hay de nosotros el día que la verdad se ausente, sino que la verdad tiene que ser siempre la base y el fundamento de todo mensaje, de toda enseñanza, de todo testimonio, de toda decisión, de todo lo que hagamos. Tiene que ser siempre la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Ahora, así como el Señor desde el principio de los tiempos quiso darse a conocer para que el hombre conociera la verdad de Dios, cómo se llama ese Dios, qué hace ese Dios, qué pide ese Dios, etcétera, etcétera, también Satanás ha tenido a lo largo de la historia muchos instrumentos que han tratado de robar la verdad de los corazones de la gente, pero no solamente quitar verdades, sino envenenar y meter mentiras en el corazón de la gente. Mira, nos llevaría muchas horas hablar de todos los personajes o los principales personajes que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para envenenar las mentes de la gente con tremendas mentiras. Por mencionarte uno, hubo un señor en el año 1820 llamado Jorge Federico Hegel, que dijo cosas como estas: no existe una moral universal. La moral, los principios elementales, las verdades de la Biblia son inmortales, son eternas y son para todo el mundo. No tiene nada que ver con la cultura. Es decir, lo que Dios nos pide a los que vivimos en Europa es exactamente lo mismo que le pide a los que viven en América o a los que viven en África. Es decir, la Biblia está por encima de las tradiciones populares y por encima de las culturas de los pueblos. Puede ser que en un pueblo la cultura sea el asesinato, el robo, la lujuria o lo que sea. Pero cuando penetra en ese pueblo, en esa tribu, en ese país, en esa familia, en esa cultura, la palabra de Dios, todo se tiene que adaptar y amoldar a la palabra y no viceversa. Bueno, pues este señor decía que no, que lo que aquí puede ser moral, en otro país es inmoral y que por lo tanto no existe una moral universal. Para ahondar más en las mentiras, en el veneno que por ejemplo este filósofo quiso meter, él dijo que no existen absolutos, sino relativos. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es parte de la psicología moderna. Es decir, si a ti lo que haces te produce satisfacción y no te sientes mal, aunque sea pecado, porque la Biblia lo prohíbe, sigue haciéndolo. Es decir, si a ti como hombre te complace y te da placer el pegarle palizas a tus hijos y a tu mujer, sigue haciéndolo. Pero si para otro eso lo ves mal e inmoral y lo ves fuera de orden, pues tú no lo hagas. Si para una persona el cometer inmoralidades con niños se siente bien y a gusto, pues síguelo haciendo. Pero si para ti es un delito y te sientes afectado, pues no lo hagas. Es decir, ya no hay unos pilares básicos y fundamentales que no se pueden negociar, que son iguales para todos, sino que todo es relativo. Todo va en base a lo que yo sienta. Y sabes, esto es tremendamente peligroso, porque las verdades de Dios son eternas y son inmutables, no cambian de generación en generación. No se adaptan a los pueblos o a las modas, sino que si Dios dijo hace 300 años, no matarás, el no matarás sigue siendo no matarás hoy también. Y lo que pedía el Señor hace 1000 años, lo sigue pidiendo hoy. Y al mismo tiempo lo que Él sigue ofreciendo, amor, verdad, misericordia, etcétera, etcétera, lo sigue ofreciendo en el día de hoy. Bueno, no solamente sino otros llegaron a decir que eso de Dios es algo que está en la mente del hombre, que Dios realmente no existe. El que crea a Dios es el hombre. Sin embargo, en la Biblia es al revés. No es el hombre el que crea a Dios, sino es Dios el que crea al hombre y por lo tanto éste tiene que someterse a él.
Fíjate qué venenos tan tremendos y cómo han ido calando y cómo han ido infiltrándose en la mente de la gente, de tal manera que hay gente que dice que bueno, que ya simplemente que esa idea de Dios es algo absurdo, es algo ridículo, que eso es algo del pasado y que hoy en día creer en la existencia de un Dios que pide, que demanda, que se dio a conocer, que se reveló, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Pues algunos dirán, pero ¿quién puede creer eso? ¿Sabes cuánta gente cree en eso? Millones y millones de personas. Personas que ni siquiera se preguntan qué va a ser de mi vida, porque al no haber Dios, al decir ellos que no existe Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie. No hay cielo ni hay infierno. Puedo hacer lo que me da la gana, al final del camino me muero, desaparezco y aquí no ha pasado nada. No hay verdades absolutas. Todo es circunstancial, todo es pasajero. Por lo tanto, si no hay Dios, ¿cuál es el objetivo de la vida? Disfrutar, pasarlo bien, hacer mi voluntad, hacer lo que me da la gana. No tengo que rendirle cuentas a Dios. No hay condenación, no hay salvación, no hay recompensa, no hay castigo. Por lo tanto, no hay nada. Bueno, pues esas mentiras han calado tan profundamente en la vida de millones de personas que es el estilo de vida y la forma como mucha gente vive hoy en día. Pero nosotros los cristianos seguimos creyendo, por supuestísimo, en la existencia de Dios, que tenemos que rendirle cuentas algún día a Dios, creamos o no creamos en Él, el hombre tendrá algún día que rendirle cuentas al Creador. Y en ese día se darán cuenta de que todas las mentiras con las cuales envenenaron su alma y su mente y su espíritu no le sirvieron ni le van a servir absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en la imaginación del hombre, por lo tanto el hombre exterioriza su imaginación en forma de creencia religiosa, en forma de culto. Unos le adoran de una manera, otros le adoran de otra forma. Y así ha habido infinidad de personajes a lo largo de la historia. He solamente mencionado uno, pero cientos, por no decir miles, de filósofos, de artistas, de cantantes, de pintores, de políticos, etcétera, que simplemente lo que hacen con su estilo de vida es decir, simplemente Dios no existe. Por lo tanto, despreocúpense, no hay que rendirle cuentas al fin del camino absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que interiorizar las verdades, empaparnos de las verdades, porque en el fondo toda esa gente que cree en esas mentiras, en ese veneno que voluntariamente han tomado y siguen tomando y siguen compartiendo con la gente, en el fondo no tienen la paz de Cristo, aunque aparenten tenerla. Aunque aparentemente todo les sonríe y todo les va bien, la gente vive de cara a la galería. Pero después cuando te sientas y conversas y hablas con ellos y con ellas, están totalmente vacíos. No tienen absolutamente nada, no tienen tema de conversación, se contradicen incluso en una misma conversación utilizando términos que no tienen nada que ver el que te dijo anteriormente con el que recién te está diciendo ahora, con el que te va a decir dentro de 10 minutos. Son un mar de contradicciones. Por un lado dice que creen, pero por otro lado no creen. Por un lado tienen ciertos temores, por otro lado no tienen ningún temor. Y es una vida caótica, es una vida sin Dios. ¿Y saben qué? Esto me recuerda un poco a los primeros versículos de la Biblia. Todos ustedes conocen los primeros versículos de la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza tratando de convencer al lector que hay un Dios, que es poderoso, que quiere crear al hombre para que éste tenga comunión con él y conozca las verdades, que después va a revelarse a través de Jesucristo, sino que la Biblia empieza categóricamente mencionando ya a Dios desde el primer versículo. Porque la Biblia no se escribió con el objetivo de convencer a nadie de que Dios existe. Ese no es el objetivo de Dios. Dios parte desde el principio de su escritura diciendo que el creador, el diseñador, el que puso todo en orden, el que decidió los colores, el que decidió los tiempos, las estaciones, los lugares, los nombres, fue Dios. Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ahí aglutina todo. Universo, lo presente, lo futuro, lo que se ve, lo que no se ve. Pero a continuación da una descripción de cómo estaba aquel mundo. Y dice en nuestra versión Reina Valera, versículo 2, y la tierra estaba en desorden, vacío, un caos, y podríamos poner un montón de adjetivos, hasta que Dios comienza a intervenir.
hasta que Dios comienza a poner luz, hasta que Dios separa las cosas que tienen que ser separadas, hasta que Dios comienza a crear, hasta que Dios comienza a poner cada cosa en su sitio y a darle órdenes para que los animales, las plantas, los herbívoros, los mamíferos, etcétera, pues actúen según la genética y según el diseño de Dios. Todo es un caos, todo es un mare magnum, todo es un caos tremendo, tinieblas, oscuridad, imperfección, hasta que Dios comienza a hablar. ¿Y saben qué? En cierto sentido, la vida del hombre es así. Tú te das cuenta de que el hombre vive en unas tinieblas terribles, terribles. El que no le tiene miedo a perder el trabajo, le tiene miedo a perder la salud. El que no tiene miedo a perder la salud tiene miedo pánico a la muerte. El que no tiene pánico a la muerte es un caos interno, un desequilibrio total y absoluto. Por un lado se niegan a creer en verdades profundas y con coherencia y verdades eternas, y por otro lado se abren a creer en cosas extrañas, en cosas raras que no tienen ninguna credibilidad, que no tienen ningún poder de transformar a una persona para bien, me refiero. Porque hasta que Dios no entra en una vida, esa vida es una vida vacía y sin sentido. Y una de las primeras cosas que vemos de Dios, una gran verdad que aparece desde los primeros textos de la Biblia, es que lo primero que Dios quiso hacer y crear fue la luz. ¿Cuántos dicen amén? La luz. Había tinieblas, pero Dios lo primero que crea con el poder de su palabra, porque su palabra es verdad, es luz. ¿Y cuánta gente necesitan luz? No saben lo que hacer, no saben cómo vivir, no saben cómo pensar, no saben qué, porque no hay luz en su vida. No hay luz, y lo primero que Dios quiere traer a nuestra vida es luz. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando fue a una de las sinagogas de su época a predicar y a compartir la palabra, una de las primeras cosas que leyó, basándose en las verdades de la Biblia, dice: yo he venido a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Sabemos que en su época, como hoy en día, había dos tipos de ciegos. Los ciegos, digamos, físicos, los ciegos que no podían ver las cosas, que andaban a tientas, que vivían de la miseria, o vivían en miseria y vivían de lo que la gente les daba, y los ciegos espiritualmente hablando. Porque Jesús sanó a muchos ciegos en su época. Pero dice la Biblia que cuando se dirigía a los religiosos, en algún momento los llamó ciegos, guías de ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y yo creo que una de las responsabilidades que todos los cristianos tenemos hoy en día es ayudarle a la gente a ver las verdades de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia dice que con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, podemos demostrarle a la gente que la vida que llevan no es vida, ni es nada. Es vacío, es una vida rutinaria y sin sentido, pero ahora somos responsables, hermanos, delante de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el cual Dios nos ha puesto, de compartir las verdades de aquel que nos llamó a nosotros un día de las tinieblas a la luz. Y así como antes andábamos a tientas y en ignorancia y en incredulidad, practicando y creyendo cosas absurdas, dándole continuamente la espalda a Dios, o bien con las palabras o bien con nuestras acciones, ahora nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Ahora hablamos verdades, vivimos verdades, practicamos verdades, y esa verdad no puede, como dije hace un instante, quedar oculta en nuestros corazones, sino que podemos decirle a la gente: mira, ¿estás buscando la verdad? Hay gente que no, pero si alguien conoces, te topas, te encuentras con alguien que está buscando la verdad, le dices: mira, la verdad no está lejos de ti, la verdad está en Cristo, la verdad está en su palabra, la verdad está en mi vida, porque yo he conocido y he aceptado y tengo la verdad dentro de mi corazón. Así que cuando te hablen de abortos, cuando te hablen de locuras, cuando te hablen de cosas extrañas o ridículas, dices: un momentito, esa es la mentira en la cual ustedes han creído durante años o siglos. Pero la verdad no es esa, la verdad es esta y esta. Y por lo menos dejas caer una semilla, la semilla de la verdad, y el Señor tocará ese corazón, y el Señor tratará con esa vida en su momento, porque las semillas que plantamos en los corazones de la gente tienen que ser regadas con algo que llamamos la oración.
Cuando sembramos una semilla, una palabra de verdad en la vida de alguien, aunque no lo vuelvas a ver en tu vida, pero tú has orado por esa vida, por esa semilla de verdad plantada en su corazón, esa semilla algún día brotará. A lo mejor lo verás, a lo mejor te enterarás. Como en estos días, estamos viendo cosas tremendas de personas que en su momento dijeron algo de verdad, la vida dio muchas vueltas y ahora resulta que son ellos los que tienen que aceptar esa verdad que divulgaron o dijeron en su momento sin darse cuenta. Pero lo que está bien claro es que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser sembrada hoy en día como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y ahí donde estás, yo quiero que hoy hagamos algo. Yo quiero que hoy tú ores por una persona que sabes que en este momento no está andando en la verdad. Por una persona que está atado, ciego, esclavo de una mentira. Pero yo quiero que hagamos una oración de fe en esta tarde, creyendo y confesando que Dios nos va a dar la oportunidad de decirle, mira, tú estás así porque nadie te ha dicho que Dios te ama. Tú estás así porque nadie te ha dicho que el Señor puede romper las ataduras tremendas que hay en tu vida. Tú estás así porque nunca nadie te ha dicho que el Señor murió por ti y que Él tiene el poder para romper ese complejo, esa atadura, ese miedo que te ha dominado durante toda tu vida. Así que vamos a abrir la boca y vamos a hablar verdades, porque las verdades que sembremos hoy, mañana podemos ver que han transformado vidas y familias enteras. Así que ha llegado el momento de abrir las bocas. No solamente de buscar trabajo, no solamente de buscar lo conveniente para nuestra vida, sino de buscar ocasiones y oportunidades para que las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, inmutables y fieles y verdaderas, transformen corazones y hagan auténticos milagros en la vida de la gente. Ora por ese hombre, ora por esa mujer, por esa familia, por ese joven que ahora mismo tienes en tu cabeza. Donde quiera que se encuentre, pídele a Dios que te dé la oportunidad de poder hablarle las verdades que están hoy en tu vida, bien arraigadas en tu corazón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso, poderoso Dios, que nos dé la oportunidad y la libertad de poder ir a Él y a ella y decirle la verdad que tú le dirías si te encontraras con esa persona. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que detrás de toda mentira está Satanás, que tú has dicho en tu palabra que es el padre de la mentira. Pero así como Él es el padre y el productor de toda mentira y engaño, tú eres el productor y el padre de toda verdad, de toda libertad, de toda vida y abundancia. Por eso pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que cuando le hablemos a esas personas que andan en tinieblas, en desorden, vacíos, desorientados, confundidos, podamos decirle las verdades de Dios que transforman sus vidas. Y que en esta semana nos dé la oportunidad de sembrar semillas de verdad en corazones que aún no te conocen, en corazones que aún no te han recibido y por eso están como están. Pero te damos gracias porque en esta noche, Señor, esta oración que estamos haciendo y clamando a ti va a llegar a tu presencia, y te pido que comiencen a derretirse mentiras, a desaparecer de los corazones y de la mente de las personas que estamos orando en este momento y vamos a orar durante esta semana. Que desaparezcan esas mentiras que les han hecho tanto daño y que les han tenido atados y esclavos durante mucho tiempo, pero que puedan ser libres definitivamente para vivir en paz con ellos mismos y con Dios y con los demás. Gracias te damos, eterno Dios, porque tu verdad un día llegó a nuestra vida y tu verdad nos hizo libres. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano querido. Hermana, ahí donde está, dile gracias, 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 Señor, porque tu verdad ha traído libertad a mi vida, tu verdad ha traído gozo a mi corazón, tu verdad, Señor, ha abierto mis ojos, tu verdad me ha hecho libre. Aleluya.
Y yo quiero que otros experimenten lo que yo ya he experimentado en mí. La verdad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra te la damos en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, mi Señor.